¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, el Señor los bendiga, gloria a Dios porque una vez más estamos otro martes reunidos para seguir aprendiendo de su palabra. Espero que todos ahí en casita estemos bien, hermanos, que todos estén bendecidos, que hayamos tenido pues un fin de semana lleno de la presencia del Señor y que esta semana que está comenzando pues también así sea, hermanos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos está observando del otro lado de la pantalla. Gracias a Dios porque disponen, hermanos, de su tiempo, de su fuerza, de su corazón, hermanos, de su iniciativa, el estar aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, pues como siempre lo pedimos, reúna a su familia, amén, hermanos, reúna a sus hijos, reúna a sus hijas, su esposo, su esposa respectivamente. Tal vez si por ahí llegó algún vecino de visita o algún amigo o algún otro familiar, atráigalos también, hermanos, a que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, amén, porque es hermoso, hermanos, lo que estamos aprendiendo, porque es hermoso lo que el Señor nos está enseñando por medio de su palabra, toda la revelación que estamos recibiendo. Entonces hay que compartirla, hermanos, con aquellos que estén a nuestro alrededor. Amén. El día de hoy, hermanos, estaremos tomando nuestra lección número 12 acerca del libro de los Hechos, ¿sí? Acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Un libro, hermanos, siempre lo digo, ¿verdad? Pero este es un libro hermoso, es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Yo creo que lo he leído como unas 10 veces, hermanos, todo completo y otras tantas en parcialidades. Por ejemplo, ahorita que lo estamos estudiando en la iglesia los domingos, hermanos, tal vez esta lección nos ayude a entender un poquito más el contexto en el cual están sucediendo todas las cosas que el pastor nos está predicando los domingos, ¿sí? De la iglesia imparable, de la iglesia poderosa, de la iglesia en batalla. Entender el por qué este libro se llama Hechos de los Apóstoles, entender el por qué fue escrito de esa manera, a quién iba dirigido, etcétera. Amén, hermanos. Entonces, dispongámonos para comenzar el estudio del día de hoy. Cierre sus ojos, hermanos, incline su rostro. Vamos a hacer una oración de agradecimiento a nuestro Señor antes de comenzar. Vamos a ponernos en sus manos para que Él nos hable. Amén, Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche porque nos permites una vez más estar reunidos, Padre, en nuestras casas, Padre, en nuestros hogares, Padre, pero todos juntos, Señor, como iglesia, Padre. Que aunque físicamente, Padre, no podamos estar uno junto al otro, Padre, espiritualmente sí lo estemos así, Padre, que estemos en un mismo sentir, Padre, en un mismo corazón, Señor, gozándonos, Padre, desde el norte de nuestro continente, Padre, hasta el sur, Señor. En Europa, Padre, en Medio Oriente, Señor, donde sea que tu palabra esté llegando, Padre Santo, que no importa la distancia física que nos separe, Padre, que tu Espíritu, Señor, sea uno mismo en todos nuestros corazones, Señor. Padre, háblanos en esta noche, Padre, úsame, Padre, usa mis labios, Padre, para que tu palabra sea expresada el día de hoy, Padre, para que tu palabra sea llevada, Señor, a nuestros corazones, Padre, empezando por mí, Señor, por supuesto, Padre, y llena, Padre, nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios Santísimo, recibe la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a comenzar con nuestra lección número 12 acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Sí, aquí tenemos una imagen de uno de los pasajes, digamos así, determinantes en cuanto a los sucesos que están escritos en este libro. Si es la conversión de Cornelio, obviamente es una representación, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que así fueron las cosas. Es Pedro, ¿sí? Junto con la gente que lo acompañaba, predicando en la casa de Cornelio. Uno de los sucesos más importantes, hermanos, que incluso en películas de Hollywood se ha retratado este pasaje, ¿verdad? Y pues vamos a empezar estudiando lo que es el libro de los Hechos. Amén, hermanos. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién iba? ¿Qué contiene? ¿De qué trata? Etcétera. Primeramente la introducción, ¿sí? Como lo podemos leer en el primer capítulo, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos, hermanos. Este libro es la continuación del libro de Lucas o del Evangelio de Lucas. Si van ahí ustedes, hermanos, si me hacen el favor de acompañarme, por favor, ahí al capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor. Dice, en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sí? En la introducción, hermanos, en estos 3 versículos que acabamos de leer, ¿sí? Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 1, 2 y 3, es un pequeño resumen, es una introducción de todo lo que trata este libro, ¿sí? De las señales, del poder que les dio el Señor Jesús a sus discípulos, ¿sí? A los 12 y a los demás que estaban con ellos, amén, y de cómo nos hace Lucas aquí la mención de que esta es la continuación, este es el segundo tratado de Lucas dirigido a Teófilo, ¿sí? Este libro es la continuación o la segunda parte del relato de Lucas dirigido a Teófilo, y en el cual aprendemos acerca de la obra que nuestro Señor Jesucristo siguió haciendo, ya no Él físicamente, sino ahora a través de la iglesia, ¿sí? De su iglesia, de la naciente iglesia, de la recién formada iglesia, que era guiada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. De eso trata este hermoso libro de los Hechos, un libro lleno de milagros, hermanos, de prisiones, pedradas, golpes, de muertes, hermanos, trágicas a causa de confrontar al Señor, de conversiones tremendas, hermanos, de tantas cosas. Este libro literariamente, hermanos, es muy rico. Espiritualmente también lo es, porque vemos tantas situaciones, vemos tantas circunstancias que rodeaban a la iglesia, que rodeaban a los hermanos que dirigían la iglesia, a los hermanos que iban a predicar, que es increíble que a Lucas le hayan alcanzado estos capítulos que tiene el libro, los 28 capítulos que tiene para escribir acerca de todo eso. Yo creo que pues Lucas ya no siguió escribiendo porque era ya un libro, una carta, un tratado extenso, hermanos, ¿sí? Pero si Lucas hubiera preguntado, por ejemplo, a Pedro, ¿qué fue lo que tú viviste cuando yo no estaba contigo? A Juan, sí, a los demás apóstoles, a Andrés, a Matías, a Felipe, sí, sabemos un poco de Felipe, un poco de Pedro, leemos ahí un poco pasajes de ellos. A Bernabé, ¿qué hiciste, Bernabé, cuando te separaste de Pablo? Si hubiera Lucas recopilado toda esa información, hermanos, pues sería prácticamente todo el Nuevo Testamento la extensión de ese libro. Entonces, de manera resumida, pero precisa, hermanos, y llena del Espíritu Santo, Lucas nos enseña lo que la primera iglesia, lo que los primeros siervos de Jesús, hermanos, ya sin el Señor presente, hicieron, ¿sí? Esto es bien importante, porque nos refleja en todo momento, hermanos, el carácter de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue Él quien siguió obrando, ¿sí? Aunque físicamente ya no estaba, sabemos que Él dejó al Espíritu Santo, que Él envió al Espíritu Santo, que Él les dice a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder, ¿sí? Hasta que reciban al Consolador, hasta que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, venga sobre ustedes, y entonces sí, empiecen la obra, empiecen a predicar, empiecen a expandir el Evangelio, y así fue lo que sucedió, hermanos. Ya el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su propósito aquí en la tierra, se había cumplido, pero ahora había que dar a conocer que por medio de Él era la salvación, sí, había que extender el reino de Dios, el reino de los cielos, y de eso trata este libro. Amén, hermanos. Como lo vemos aquí, este es el único libro histórico en el Nuevo Testamento, sí, es el único libro histórico que tenemos aquí en esta parte de nuestras Biblias. Igual, ya lo decíamos la semana pasada que estudiábamos los Evangelios, Lucas, al ser médico, sí, era una persona muy detallista al momento de escribir, un escritor, sí, que lo hacía con mucho detalle, y pues tal vez no había nadie mejor que él para escribir este libro, ¿sí? De dar a entender qué era lo que estaba pasando alrededor de todas las circunstancias que rodeaban a la iglesia. Entonces, este es considerado el único libro del Nuevo Testamento, más allá de que en las epístolas hay algunas referencias, ¿sí?
pequeñas referencias históricas de sucesos que ocurrieron, ¿sí?, durante los viajes de Pablo, por ejemplo. Un libro puramente histórico es únicamente el libro de los Hechos. Ahora, nos decíamos hace 2 lecciones, ¿sí? ¿Quién es Teófilo? ¿Quién era Teófilo? Pues hay varias teorías, varias hipótesis acerca de quién era Teófilo. Realmente dentro de los primeros historiadores, de los historiadores de la primera iglesia, o de los comentaristas de la primera iglesia, no existe una referencia clara o una identificación clara acerca de quién fue Teófilo. Para muchos, hermanos, Teófilo era simplemente un sobrenombre para alguna persona o para algunas personas, porque la palabra Teófilo por sí misma, ¿sí?, Teo pues es Dios, ¿sí?, y filo es amado, es el amor filial. Entonces Teófilo significa amado de Dios o alguien a quien Dios ama. Entonces hay historiadores que dicen que Teófilo es simplemente un nombre genérico que usó Lucas para dirigir la carta o su escrito, ¿sí?, su tratado de los Hechos y el Evangelio también al público en general, ¿sí?, que Teófilo no era una persona en particular, que Teófilo no era un hermano en particular. Esa es una de las hipótesis. La otra, hermanos, es que efectivamente sí había una persona llamada Teófilo, un gobernante o una persona importante dentro del Imperio Romano, a quien le entró el interés por conocer acerca de Jesús, de todo lo que esta iglesia poderosa, hermanos, hizo alrededor del mundo, o del mundo que ellos conocían, ¿sí?, de toda esa zona de Medio Oriente, el Mediterráneo de Europa, en Turquía, en Grecia, ¿sí?, en lo que hoy es Siria, en toda esa parte del mundo, hermanos, que ellos estuvieron. Pues como que la otra hipótesis es que Teófilo pues se interesó en saber, ¿verdad? De alguna manera conoció a Lucas, le pidió que le platicara acerca de todo esto, por qué estos hombres eran tan insistentes, por qué estos hombres no les importaba morir por su Señor Jesucristo, y pues Lucas le escribió tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Estas son las hipótesis, hermanos, esas son las teorías que tenemos respecto a quién fue Teófilo, ¿sí? Pero realmente una identificación oficial de quién fue Teófilo, pues no existe, solamente esas dos, que Teófilo, el nombre significa amado por Dios o amado de Dios, pues era un sobrenombre que Lucas utilizó como para decir amado a cualquier persona que leyera sus libros. La otra es que efectivamente se lo escribió a un importante funcionario romano que quería conocer acerca del Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, pues a fin de cuentas eso es lo de menos, saber quién era Teófilo o quién no fue Teófilo. Eso es lo de menos. Lo importante es que lo que espiritualmente nos transmite nos enseña este libro. Amén. Bien, el propósito del libro. El objetivo principal de Lucas, hermanos, al escribir este libro fue el demostrar esta palabra, la universalidad del Evangelio, ¿sí?, y el cumplimiento de la última comisión de Jesús a su iglesia, que fue la gran comisión que conocemos: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Lucas escribió este libro, hermanos, este tratado, con este propósito, con este fin, de que nosotros viéramos, de que nosotros entendamos, de que nosotros tengamos en nuestras manos, hermanos, la prueba de que la última comisión, ¿sí?, la última tarea que nuestro Señor Jesucristo pidió para su iglesia, se llevó a cabo, ¿sí?, que se fue cumpliendo y se cumplió exactamente en esta forma, ¿sí? La iglesia cristiana, hermanos, nació en Jerusalén. Fue lo que decíamos hace unos momentos. El Señor Jesús expresamente les dio una orden de que no se apartaran de Jerusalén, de que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo, hasta que recibieran el Consolador, ¿sí? Jesús les dijo: no se van a quedar solos, yo enviaré el Consolador sobre ustedes. Ahí se quedaron en Jerusalén y es donde empezaron a predicar. Todo lo que hemos estudiado estos últimos 3 o 4 domingos aquí en la iglesia, hermanos, los domingos, ha sido relacionado con esto,
¿sí? Con el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Si recuerdan la semana pasada, la antepasada, nos quedábamos en eso, en que el ángel los liberó de la cárcel y les dijo, vayan y prediquen al templo. ¿A cuál templo? Pues al templo, al segundo templo, ¿sí? Al que Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, Zorobabel, Josué levantaron, hermanos, ¿sí? Y que después el rey Herodes embelleció pues a ese templo que estaba nada más y nada menos que en Jerusalén. Todos estos primeros capítulos, hermanos, suceden dentro de Jerusalén. Es ahí donde se empieza a mover la iglesia, es donde sucede Pentecostés. Bueno, el día de Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo sobre ellos, fue en Jerusalén, donde empiezan a predicar en lenguas diferentes a todas las personas que estaban alrededor. Fue en Jerusalén, hermanos, ¿sí? Donde Pedro fue encarcelado, fue en Jerusalén. Donde Juan también fue encarcelado junto con Pedro, fue en Jerusalén. Todo sucedió primero en Jerusalén. Después de ahí, cuando viene la persecución, cuando los empiezan a callar de que ya no pueden predicar en Jerusalén, pues se van alrededor a Judea. ¿Qué es Judea? Judea, hermanos, si lo recordamos de las lecciones del Antiguo Testamento, el reino de Israel estaba dividido en dos partes, el del norte y el del sur. El del sur era la tribu de Judá y el norte eran las demás tribus. Pues el reino del sur, la tribu de Judá, era la tierra de Judea, ¿sí? El reino del norte, de las demás tribus, era la tierra de Samaria. Entonces empiezan en Jerusalén, después a Judea, después en Samaria. Felipe, por ejemplo, predicó en Samaria y después, pues ya a causa de la persecución, llegaron a todos lados. Y la palabra del Señor llegó a todos lados. El suceso de Ananías y Zafira, hermanos, fue en Jerusalén. Entonces la iglesia empezó, hermanos, a moverse en Jerusalén, empezó a actuar en Jerusalén. Y así es como está dividido el libro de los Hechos. Así es como lo vamos a ir viendo, así es como se va estudiando. Primeramente vemos a la iglesia naciendo, creciendo en Jerusalén, expandirse a Judea, pasar los territorios de sus enemigos, ¿sí? Porque no se querían los judíos y los samaritanos, empezar a predicar ahí, y después de eso, con el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Lucas, Timoteo, Tito, etcétera, hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, este libro nos enseña esto, hermanos, cómo el evangelio fue creciendo, naciendo la iglesia, creciendo, 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 y cuando el enemigo creyó que la había destruido, hermanos, que la había derrotado, que estaba ya dispersa, pues al contrario, eso fue lo que terminó expandiendo el evangelio por todos lados. Y ese es nuestro libro de los Hechos, es el propósito del libro que estaremos estudiando, que estamos estudiando ya el día de hoy. Bien, el libro de los Hechos, hermanos, se divide generalmente en dos partes. La primera es cómo el evangelio fue creciendo de Jerusalén, Judea y Samaria, cómo se empezó a predicar ahí. La segunda es cómo ya se empezó a predicar en otras partes fuera de lo que era el país de Israel, la nación de Israel, fuera del territorio de Judea, el reino del sur, y de Samaria, el reino del norte. La primera parte es del capítulo 1 al 12, ¿sí? Y es donde vemos cómo con Pedro al frente de la iglesia, así como la voz principal, la voz cantante, como se dice a veces, ¿sí? El cabecilla, el líder, cómo la iglesia empieza a cumplir la gran comisión del Mesías dentro del territorio del reino de Israel, Jerusalén, Judea y Samaria, e introduciendo el mensaje a los gentiles. Siempre tenemos esa idea, ¿verdad? Pues de que Pablo es el apóstol de los gentiles, y así fue. Él mayormente desarrolló su ministerio fuera de las fronteras de Israel, porque dentro de Israel, si recordamos la historia, hermanos, pues recopilando un poco de la historia de lo que pasó con el apóstol Pablo, él luego, en cuanto se convirtió, que pasó de ser Saulo a Pablo, que el Señor lo tocó y le dio toda la revelación del evangelio y le quitó la ceguera que tenía, él quiso empezar a predicar. Pero en Israel, hermanos, no lo podían ver, la iglesia cristiana de ahí no lo podía ver, lo querían matar. Por un lado lo quería matar la religión judía por haberlos traicionado,
y por el otro lado, pues la naciente iglesia cristiana también tenía resentimientos contra él, no aceptaban su mensaje porque decían, ¿cómo? Pues si hace una semana tú estabas aquí con un edicto de parte de Roma, de parte de las autoridades, matando a mi familia, y ahora pues tú vienes a predicarme de que Jesús es amor. No fue aceptado, fue rechazado, ¿sí? Entonces él tuvo que salir de ahí, y fue cuando el Señor lo empezó a usar fuera de las fronteras del reino de Israel. Pero quien introdujo, hermanos, el evangelio con los gentiles, o al menos del registro que tenemos aquí en el libro de los Hechos, fue precisamente Pedro, ¿sí? Pedro guió a la iglesia, la lideró a la iglesia. Recordemos que el Señor Jesús le encargó eso, ¿sí? Que iba a ser zarandeado, que iba a negar su nombre, pero que cuando regresara se fortaleciera y llevara, que guiara, así, que se encargara, que cuidara a sus hermanos. Pues eso fue lo que hizo Pedro en estos primeros 12 capítulos. Siempre vemos a Pedro muy activo, ¿sí? Pedro, por ejemplo, fue quien dirigió la elección del sustituto de Judas, ¿sí? Que fue Matías. Pedro fue quien recibió en este caso la ofrenda mentirosa de Ananías y Zafira. Pedro fue con quien se dirigieron. Pedro fue quien predicaba principalmente, hermanos, en las plazas, ¿sí? Era quien reunía a la iglesia, era quien los llamaba, hermanos, a que vinieran a los pies de Cristo. Fue él quien dijo pues que los apóstoles no podían estar sirviendo en las mesas, que se eligieran a diáconos con ciertas características. Fue Pedro quien lo hizo, hermanos. Entonces vemos a Pedro constantemente tomando el mando, tomando el liderazgo de esa iglesia, y también después siendo guiado por el Espíritu Santo a llevar el evangelio a los gentiles, en este caso, como lo veíamos en la imagen del principio, a la casa de Cornelio, ¿sí? Donde él no comprendía la visión que tenía de parte del Señor, pero la visión era esa, ¿sí? La universalidad, como lo veíamos acá, la universalidad del evangelio. Para los judíos era difícil creer que su Mesías, prometido durante miles de años, su sacrificio fuera también válido para otras personas. Pedro lo entendió cuando el Señor le dijo, no llames impuro lo que yo ya he limpiado. Entonces ahí Pedro entendió, hermanos, el propósito del evangelio, y empieza a predicar con los gentiles, ¿sí? Y después de los capítulos 13 al 28, ¿sí? Que es ya la segunda parte, el final del libro, vemos a Pablo y sus colaboradores llevando el evangelio a los confines de la tierra. Ya después de esto, hermanos, como que Pedro al menos en cuanto al escrito, hermanos, no quiere decir que su ministerio se haya acabado aquí, no se acabó ahí, no quiere decir que ya fue con Cornelio y se acabó, porque después de eso se habla poco del apóstol Pedro, pero ahí no terminó su ministerio, hermanos. Su ministerio terminó hasta el día en que lo mataron, hasta el día en que lo crucificaron también a él, ¿sí? Pedro nunca dejó de hablar, pero en cuanto al escrito que tenemos aquí en el Tratado de los Hechos, en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 13, el apóstol Pablo es quien empieza a tomar un poco más el liderazgo, quien empieza a aparecer de a poquito más. De hecho, aparece desde el capítulo 6, 7, con la muerte de Esteban, todavía como Saulo, pero ya empezando él a tomar el protagonismo de ir y llevar el evangelio, es a partir del capítulo 13, ¿sí? Hay autores, hermanos, hay estudiosos que estas dos partes las nombran así respecto a su actor principal, que obviamente el principal, el protagonista es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo obrando, ¿sí? A través de estos hombres, ¿sí? De estos siervos suyos. Pero hay quienes nombran a estos primeros 12 capítulos como los Hechos de Pedro, ¿sí? Teniéndolo a él como el líder principal, y luego esta segunda parte como los Hechos de Pablo. Eso pues son comentarios, hermanos, de hombres. No quiere decir que estén bien, no quiere decir que estén mal tampoco. Pero a fin de cuentas nosotros siempre tengamos en nuestra cabeza bien claro, en nuestro corazón bien claro, que quien hizo esta obra no fue Pablo, no fue Pedro. Fue el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Este libro, de hecho, pues hay quienes mencionan, ¿verdad?, que no se ha terminado de escribir, y que el nombre del libro no es correcto, no se debería llamar
Hechos de los Apóstoles, sino que se debería llamar Hechos de Jesucristo o Hechos del Espíritu Santo, porque no son los apóstoles, hermanos, los protagonistas, o no son los apóstoles quienes hicieron todo esto, sino que fue el poder del Espíritu Santo derramado sobre ellos, predicando, haciendo milagros, sobreviviendo a mordeduras de serpientes, por ejemplo, etcétera. Entonces hay estudiosos que dicen que no deberían ser llamados Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo o Hechos de la Iglesia Cristiana. Es un libro también que otros consideramos, yo me puedo incluir, pues que no se ha terminado de escribir. Sí, hasta aquí vemos la historia de donde el apóstol Pablo pues se queda en Roma y ahí encarcelado. Ya veremos un poquito más adelante por qué hago las comillas, porque aunque realmente estaba cautivo, pues no estaba en una cárcel. Pero ahí no terminó la historia de la iglesia cristiana. Sí, ahí no terminó ya el mover del Espíritu Santo. El domingo, hermanos, antepasado, ¿sí? Nosotros aquí acabamos de tener en la iglesia un gran mover del Espíritu Santo, donde vino a liberar vidas, hermanos, donde vino a sanar, donde vino a hacer cosas maravillosas, hermanos. Si usted puede, escríbanos en los comentarios, escríbanos en el chat qué fue lo que hizo el Espíritu Santo hace 2 domingos en su vida, cuando se derramó aquí sobre la iglesia, cuando nos arrodillamos y pedimos perdón porque no nos hemos aplicado como esta iglesia, hermanos, de quien estamos aprendiendo precisamente los domingos. El Espíritu Santo no ha terminado su obra, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Entonces este libro podemos considerar que no se ha terminado. Lo veíamos el miércoles pasado en los testimonios de nuestros hermanos de otros países, ¿sí? Donde nos mencionaba, por ejemplo, la hermana Sony Bravo, que ella pues ya se reúne tal cantidad de gente en su casa que ya no cupieron, que consiguió una pantalla grande y la pone en la calle y ahí la gente llega y escucha la palabra del Señor. Sí, que llegó la policía a ver qué estaba pasando, por qué tanta gente reunida en medio de pandemia y no debe haber aglomeraciones, pero gloria a Dios, la hermana nos daba testimonio de que al final los policías se sentaron ahí a aprender también de la palabra de Dios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nos compartía ella misma que le pasa los videos de las predicaciones de los domingos, se las empezó a compartir a un hermano que está en una prisión en Colombia, nuestro hermano Jorge Ordóñez, y que después pues él estaba primeramente viendo él solo las predicaciones, después solicitó permiso para que lo dejaran ponerle en toda la prisión, y ahora toda la prisión, hermanos, pues tiene acceso a la palabra del Señor, ¿sí? Esos son parte, hermanos, del libro de los Hechos, de la historia de la iglesia, del mover del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo está entre la iglesia, hermanos. El Señor Jesucristo está vivo en nosotros y ahí están los testimonios de nuestros hermanos en otros países que están recibiendo la bendición por medio de la palabra del Señor. Nuestro hermano Peter Bailey, allá en Calgary, en Alberta, en Canadá, también nos daba testimonio de que en su casa había cerca de 40 personas reunidas estudiando la palabra de Dios. En España, con nuestro hermano Juan Pedro, también nos decía que él se despierta en la madrugada a las 3 de la mañana, hora de España, a ver los mensajes, y al día siguiente en la mañana reúne iglesia, reúne personas en su casa a quienes les pone también la transmisión de la palabra del Señor. Y esa es, hermanos, eso, o sea, si siguiéramos escribiendo toda la historia del libro de los Hechos, hermanos, eso debería estar escrito en ese libro. Amén, hermanos. Y no sé cuántos testimonios más podríamos estar poniendo, hermanos, pero este es un libro que va a estar inconcluso, hermanos. ¿Sabe hasta cuándo se va a terminar de escribir este libro? Hasta que el Señor Jesucristo venga a encontrarse con su iglesia en las nubes. Porque en ese momento la iglesia se va, se termina la obra de la iglesia, se termina el tiempo del Espíritu Santo y ya no hay quien pronuncie el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en ese momento. Entonces, este libro es hermoso, hermanos, por eso a mí me llena tanto de gozo, por eso a mí me gusta tanto leerlo, porque me imagino pues lo que ellos vivieron, ¿verdad? Con los recursos que ellos tenían, predicaban la palabra de Dios. Ahora nosotros, gracias a Dios, tenemos estos recursos, sí, podemos poner estas imágenes, tenemos la cámara,
tenemos un micrófono, ¿verdad? Un proyector, una computadora. Yo platicaba con mi esposa, hermanos, ahora en la semana, cuando veíamos todos estos testimonios que nos llegaban de los hermanos de diferentes partes del mundo. Yo les decía, cuando empezamos esta iglesia, en una casita aquí en el fraccionamiento Bonagents, en una sala, hermanos, en la sala comedor de la casa, que yo creo que era un espacio de unos 12 metros cuadrados o tal vez menos, 9 metros cuadrados tal vez, pues la verdad es que nunca estaba dentro de nosotros. Yo creo que no nos pasaba por la cabeza el hecho de que algún día en Canadá, en Israel, en Colombia, en Ecuador, en España, en Estados Unidos, o siquiera afuera, hermanos, de la ciudad de Aguascalientes, como lo es en todos los estados de la República Mexicana que también nos están viendo, ¿sí? Desde Yucatán hasta Sonora, pues tuviéramos nosotros ese alcance, ¿sí me explico? Porque pues éramos una iglesia pequeña, ni siquiera teníamos instrumentos, hermanos, teníamos nada más 2 guitarras acústicas, una que era mía ya toda viejita, la del pastor que estaba toda rota, y con eso tocábamos, hermanos. Esa era nuestra alabanza, no teníamos más. Entonces, en ese tiempo, pues yo creo que ni siquiera nos imaginábamos todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Y esto es parte, hermanos, de cómo el Evangelio, lo vamos a ver aquí, lo vemos en este libro, se expande, pero por la obra del Señor, ¿sí? Creíamos que la pandemia, que el estar encerrados, que el no venir a reunirnos iba a ser algo malo, y ciertamente es un arma de doble filo, porque hay quienes pues se han enfriado, simplemente dejan de venir a la iglesia, ¿verdad? Por la pandemia dejan de venir. Pero por otro lado, la palabra está alcanzando a tantas personas que nosotros nunca hubiéramos imaginado, hermanos. Amén. Entonces, primeramente Dios, yo deseo de todo corazón que el Señor nos permitiera, así como Pablo viajó a través del mundo predicando el Evangelio, que nos permitiera a nosotros hacerlo. ¿Sí? Un primer viaje a Ecuador, un segundo viaje a Colombia, y luego un tercer viaje a Canadá, un cuarto viaje a Israel, a España. Como Pablo decía en sus cartas, que ya lo veremos la próxima semana, no los conozco, pero todos los días oro por ustedes y le pido al Espíritu Santo que esté con ustedes, que los fortalezca. Todo eso es parte, hermanos, de este libro, de este hermoso libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, aquí solamente caben 28 capítulos, pero este libro no se ha terminado de escribir, hermanos. Hasta que el Señor venga por su iglesia, ahí se va a acabar. Entonces pongamos de nuestra parte nosotros, hermanos, para que este libro se siga llenando de testimonios hermosos. Amén. Compártanos, hermanos, sus testimonios en los comentarios, ahí en el chat. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida? Enriquezcamos, hermanos, este libro de los Hechos. Amén. Este libro, hermanos, nos enseña, como ya lo habíamos dicho, el nacimiento, crecimiento y expansión de la iglesia primitiva. Ojo, por iglesia primitiva no quiere decir que eran cavernícolas o algo así, sino que es la iglesia la primera que existió, ¿sí? Así es como se conoce, es el término que históricamente se le da a esa primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia original de nuestro Señor Jesucristo. Y la podemos dividir de la siguiente manera. Primeramente, la introducción, sí, es el capítulo 1, donde vemos los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, donde les dice, no se alejen de Jerusalén, quédense aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte es testigos en Jerusalén, que termina con la muerte de Esteban, ¿sí? Y que esa muerte, hermanos, ese primer mártir cristiano, como se conoce al hermano Esteban, fue lo que causó que la iglesia empezara a crecer, ¿sí? Fue lo que causó tal vez la gente por miedo, por incertidumbre, por decir, híjole, pues si ya mataron a Esteban, que era un diácono, era una persona importante en la iglesia, que se movía y servía y estaba activo, pues a nosotros ¿qué nos espera, verdad? Si a él no lo pudo proteger el Espíritu Santo, etcétera. Tantas cosas que la gente se pudo haber imaginado, pues huyeron. Empezaron a huir primeramente dentro del territorio de Israel, y es donde empieza la segunda parte, que es en testigos en Judea y Samaria, que son los capítulos 8 al 12. Esa muerte de Esteban
causa que la iglesia empiece a crecer, que la gente que vivía aquí en Jerusalén se fueran hacia el sur, a Belén, se fueran hacia el sureste, a Betania, que se fueran hacia el noroeste, a Emaús, que se fueran a Hebrón también, más al sur, que se fueran rumbo al Mar Muerto, que se fueran al norte, sí, a la región de Nazaret, a la región de Galilea, a Jericó, etcétera, que huyeran, sí, a Capernaum, a Caná, que buscaran refugio en otros lugares, porque en Jerusalén pues estaba todo al rojo vivo, estaba todo color de hormiga, y la gente empieza a huir de Jerusalén. Pues esas huidas fue lo que empezó a llevar el evangelio a otros lados. Después viene testigos en Judea y Samaria, donde obviamente pues la gente empieza a huir, el enemigo también los empieza a seguir. Pablo, Saulo de Tarso en ese tiempo, pues empieza también, hermanos, su ministerio o su trabajo de persecución sobre ellos, mejor dicho, no ministerio, trabajo de persecución, y pues los empieza a echar hacia afuera, ¿sí? Porque ya esconderse en Israel ya no era suficiente, porque ya Pablo tenía autoridad de parte de la religión judaica para seguirlos en todos lados, ¿sí? Para encontrarlos a lo largo de todo el territorio. Entonces el territorio de Judea y Samaria empezó a ser insuficiente, se sigue expandiendo, ¿sí? Se van ya hacia Siria, hacia Fenicia, hacia Chipre, se van hacia Edom o Jordania, Moab, hacia el sur, hacia Egipto, empiezan a huir, hermanos, a todos lados, y sigue esta otra parte, que es testigos en los confines de la tierra, que son los últimos capítulos, los últimos 15, del 13 al 28, donde vemos que la iglesia se empieza a expandir a todos lados por la persecución de Pablo, ¿sí? Primero lo que causó fue la persecución interna en Jerusalén sobre Pedro y Juan, ¿sí? Encarcelados, azotados, liberados de la cárcel por parte del Señor, seguían predicando, seguían haciendo milagros. Entonces esa primera persecución pequeña sobre dos personas, ¿sí? Sobre Pedro y sobre Juan, y cómo la gente, veíamos aquí en el libro de los Hechos, que se quedaban asombrados de verlos, cómo predicaban y cómo hablaban, se quedaban atónitos de escucharlos hablar en su propio idioma. Pues eso fue lo que empezó a hacer que la iglesia creciera en Jerusalén, ¿sí? Nuestro pastor nos decía hace tiempo, cuando estudiábamos anteriormente estos pasajes, el Espíritu Santo dijo, no, ya son muchos en Jerusalén, ya no caben, ya están las casas llenas, vámonos para afuera. Y viene la muerte de Esteban y empiezan a crecer en Israel, ya no caben en Israel, vámonos para afuera. Y viene Saulo de Tarso y la persecución alrededor de todo Israel, y crece, ¿sí? Crece la iglesia. Parte también de ese crecimiento, parte muy importante, pues es esto, ¿sí? Dentro de estos capítulos tenemos a Pablo y a Bernabé sirviendo en la iglesia de Antioquía, un Pablo que fue rescatado por Bernabé, ¿sí? Que Bernabé fue por él a Damasco, se lo llevó a Antioquía para que fueran ministrados por el Señor, hermanos, para que sirvieran al Señor ahí, para que enseñaran a la gente ahí. Como que Bernabé dijo, a ver, este Pablo está muy desorientado, Señor, ayúdame, úsame para ayudarlo, para que sea un instrumento. Lo agarró, sí, lo acogió como su hermano, se lo llevó a Antioquía. Empezaron los dos a ser ministrados por el Señor, a ser enseñados y a servir a la iglesia. Después de eso empiezan los viajes misioneros de Pablo. Son 3 viajes, y el viaje a Roma, que ya no se puede considerar como misionero 100%, aunque el apóstol Pablo no dejó de predicar, ni estando ahí en medio del agua flotando en una madera, hermanos, el apóstol Pablo dejó de predicar. El primer viaje está en los capítulos 13 y 14 del libro, el segundo viaje en los capítulos del 16 al 18, versículo 21, el tercer viaje en el capítulo 18, versículo 21 hasta el capítulo 20, y el viaje a Roma son los últimos 2 capítulos del libro de los Hechos. El viaje a Roma, hermanos, vamos a ir viendo poco a poquito por qué se dio ese viaje a Roma. Sí, a continuación vamos a ver las láminas, las imágenes, espero que se alcance a ver bien, hermanos. Si no, les repito, pause la imagen y acérquese para que vea bien las siguientes láminas, ¿sí? Que es precisamente acerca de los viajes.
Es el primer viaje. Este es el mejor mapa o el mapa que encontré con una mejor definición, porque hay otros que están a colores y con relieve y no sé cuánto, pero no se ve muy bien las letras. Entonces fíjense, hermanos, lo mencionábamos, Bernabé fue a rescatar, lo podemos decir así, a Saulo, a Pablo, recién convertido, y no lo querían en ningún lugar. En la iglesia cristiana nadie lo quería escuchar, ¿sí? Los que ya conocían del Señor Jesús no querían saber nada de Saulo, nada de Pablo, que también eso estaba mal, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón pues no debe haber resentimiento. Si el Señor ya lo había cambiado, ¿por qué yo lo voy a rechazar? Bueno, pues la iglesia, el pueblo judío es muy de ese tipo de pensamientos, hermanos. Entonces por eso Pablo estuvo chocando constantemente las primeras veces que quiso predicar, y mejor Bernabé lo sacó y se lo llevó a Antioquía en Siria, ¿sí? Porque hay otro Antioquía acá, Antioquía de Pisidia, que está en lo que hoy es Turquía, sí, Capadocia, que también es parte del territorio de lo que hoy es Turquía. Esta es una ciudad en Siria, o era una ciudad en Siria, donde se formó una iglesia grande, hermanos. Si la iglesia de Jerusalén fue el bastión, ¿sí? Fue el cimiento donde la iglesia nació y creció y se empezó a desarrollar, pues la iglesia de Antioquía, hermanos, fue la segunda en importancia históricamente hablando. ¿Por qué? Porque de ahí salieron, hermanos, los predicadores para todas las partes del mundo, ¿sí? Fíjense. Porque vemos pues a Pablo y a Bernabé, pero no fueron los únicos. Y es lo que yo les decía, o sea, si Lucas escribiera realmente todo lo que sucedió, hermanos, pues yo creo que ni los 66 capítulos de la Biblia entera serían suficientes para para entender lo que sucedió. Sí, mire, vamos al capítulo... Sí, miren aquí al capítulo 13 del libro de los Hechos, al capítulo 13, que es donde empieza precisamente esta parte de el predicar el evangelio, de ser testigos hasta los confines de la tierra. Capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, ¿sí? Ayudando, hermanos, pues una palabra que nos involucra muchas cosas, ¿sí? Tal vez no hacían aseo como aquí, pero seguramente recogían algo, llevaban comida a las viudas, a los huérfanos, hermanos. Si algún hermano a lo mejor se iba a cambiar de casa, pues iban y lo ayudaban, servían al Señor, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo les dijo, en el versículo 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A dónde los despidieron? Pues a empezar, ¿sí? A empezar el viaje. ¿Y a dónde fueron primeramente? Pues aquí, a Chipre. Si vemos aquí hay otros nombres, hermanos, ¿sí? Se nos habla, por ejemplo, de Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén. Entonces, usted pregúntese, hermanos, ¿qué hicieron ellos? O sea, ¿a dónde fueron a predicar? Porque Pablo fue generalmente o principalmente hacia este lado, ¿sí? Hacia el occidente. Él predicó hacia acá. Pero toda esta parte del mapa, hermanos, que nos falta hasta acá, hacia la derecha, sigue su pantalla, hacia allá. ¿Quién fue a predicar ahí, hermanos? No creo que nadie haya ido, no creo que el Señor no haya mandado a nadie. Seguramente alguien fue para allá, alguien fue para acá, ¿sí? Al norte de África. Cirene era una región de África. Entonces, ¿quién predicó acá, hermanos? ¿Quién predicó de este lado, más hacia el norte, ¿sí? Ya rumbo a Rusia, inclusive? ¿Quién fue a predicar la palabra allá? ¿Qué hicieron estos hermanos? Entonces, este libro, hermanos, realmente, si nos pusiéramos a investigar, sería extensísimo. Pero, centrándonos en los viajes del apóstol Pablo, que es un ejemplo de un hermano que fue a predicar, vemos cómo él empezó a llevar la palabra, por ejemplo, de Antioquía a Chipre, ¿sí? Chipre está muy cerca del territorio de Israel.
aunque Antioquía, les repito, ya no era Israel, ahí ya era Siria, hoy en día todavía es territorio de Siria. Sí, después de ahí pasó al puerto de Pafos, se fue a Perge, a la otra Antioquía, Antioquía de Pisidia, Iconio, a Listra, a Derbe. ¿Sí? Aquí está Tarso, de donde era Pablo, ¿sí? De Saulo. Y se regresó por el mismo camino. Se regresó por aquí y ya directamente a Antioquía. Ese fue el primer viaje del apóstol Pablo, todavía con Bernabé de su lado. Ya lo vimos la semana pasada cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, pues que después de aquí ya no volvieron a viajar juntos por las disensiones que hubo, las diferencias, a causa de que Marcos pues como que ya no, pues se regresó, ¿sí, hermanos? Como decimos en México, se rajó, dijo no, ya no puedo, y se fue mejor. Este fue el primer viaje que hizo Pablo junto con Bernabé. El segundo viaje ya fue mucho más extenso, sí, ya llegó hasta Europa, a lo que hoy es Grecia y Macedonia, ¿sí? Igual empezó él en Antioquía, fíjense, nada más que ahora en lugar de irse hacia el sur, se fue hacia el norte, fue a Tarso, a Derbe, Listra, Iconio, otra vez Antioquía de Pisidia, a Troas, todavía todo esto es en lo que hoy es Medio Oriente, Asia, Medio Oriental, y de aquí pasó a Europa. Filipos, hermanos, la ciudad macedonia de Filipos, fue donde el Evangelio entró por primera vez al continente europeo. ¿Sí? Cuando Pablo brincó hacia acá, llegó a Filipos, donde lo apedrearon, para no variar, ¿verdad? Lo encarcelaron y querían matarlo también. Lucas estuvo con él aquí en Filipos, ¿sí? Donde estuvieron encarcelados y un ángel los liberó de la prisión y de ahí salieron corriendo de noche, escondidos en carretas. Imagínense usted, hermano, como película. Dice, fue a Anfípolis, a Berea, pasó por Atenas. Sí, de hecho estuvo en Atenas, ¿sí? ¿Por qué digo eso de que estuvo en Atenas? Porque bueno, yo creo que después de Roma, Atenas era la ciudad más grande o la segunda ciudad principal de todo este imperio. Todo esto, hermanos, y más hacia allá y más hacia acá, ¿sí? Francia, Alemania, España, Portugal, Inglaterra, todo eso era territorio romano. Pero Atenas, por la importancia que tuvo en el imperio de Alejandro Magno, en el imperio greco-macedonio, era una ciudad muy, muy importante, hermanos. Era una ciudad muy grande, sí, es como si hoy fuéramos a predicar, no sé, a Los Ángeles, una ciudad muy, muy importante, a París, a Londres. En ese tiempo, pues Atenas era una de las ciudades más importantes del mundo. Después de ahí pasó a Corinto, y ya de Corinto se regresó a Turquía, ¿sí? A Éfeso, después a Cesarea, en el norte de Israel, Samaria, Jerusalén, y de ahí otra vez hacia Antioquía, ¿sí? Aquí, hermanos, cuando regresó en el segundo viaje a Jerusalén, viniendo de acá, de Corinto precisamente, se regresó directamente hacia acá, hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque es cuando en Corinto, esos hermanos ya saben de la iglesia de Corinto que de repente sacaban sus puntadas, ¿no? Que sacaban de onda al apóstol Pablo, que lo movían de su centro, pues es donde estaban hablando la parte judaizante, una parte judaizante de la iglesia, que decían pues que para ser buenos cristianos, que para realmente ser seguidores de Jesús, que debían guardar el séptimo día, que debían comer solamente lo que estaba escrito en el libro de Levítico, que debían circuncidarse, etcétera. Así que debían seguir la ley de Moisés, si no, no eran salvos. Entonces, pues Pablo todavía con cierta inexperiencia viene acá a Jerusalén a pedir consejo de los apóstoles, ¿sí? A pedir consejo de Pedro, de Juan, de Santiago. Oye, ¿qué hago? Fíjate que en Corinto está pasando esto. Entonces viene Pablo hasta acá, les dicen, sí, Santiago fue quien toma la iniciativa y dice, pues nada más que se abstengan de comer de lo muerto, ¿sí? De lo dedicado a ídolos, y pues que crean en el Señor Jesucristo, porque a fin de cuentas la salvación ahora es por fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí se regresa a Antioquía, ¿sí? Donde era, por decirlo así, fíjense, esto es bien, bien hermoso, hermanos, es bien bello, porque era la iglesia base de Pablo. Pablo, recordemos que en todo este territorio, hermanos, era rechazado, no lo querían, la gente no lo quería ver aquí. Entonces él encontró su lugar, su iglesia local en Antioquía,
Y regresaba hacia acá, hermanos, regresaba siempre a su iglesia. Y no creo que regresara a decir, oh, soy el siervo del Señor, ya vine y me admírenme todos, y no me toquen y no me hablen. Regresaba a servir, hermanos. Regresaba a predicar, a enseñar, a ayudar, a orar por los enfermos, a estar en la iglesia un tiempo nuevamente nutriéndose de la palabra del Señor y otra vez salía a predicar. Así es, hermanos, un ministerio sano de evangelista, de misionero, hermanos, respecto a la palabra del Señor, basados en la palabra del Señor, porque hoy en día tenemos muchos ministerios de este tipo, de evangelistas o apóstoles que nada más andan dando vueltas por el mundo y nunca llegan a congregarse a ningún lugar, nunca se alimentan. Lo único que hacen es ir reciclando, hermanos, sus sermones, reciclando sus discursos, porque a veces ni son sermones, son discursos, e ir de un lado a otro predicando lo mismo, ¿sí? O sea, lo que ya prediqué aquí, lo predico acá, en Listra, en Iconio, lo que ya dije en Aguascalientes, voy y lo predico en Guadalajara, en León, en Celaya, en Veracruz, en Puebla, en Hermosillo, en Mexicali, y andan repitiendo lo mismo en todos lados, hermanos. Luego uno los oye y dice, caray, pues esto ya lo había escuchado, y buscas una predicación de otro lugar y es la misma, o de otro tiempo, de unos meses atrás, es la misma, ¿sí? Pero Pablo no, Pablo regresaba a la iglesia, se nutría, servía y otra vez a predicar el evangelio. Amén, este es bien hermoso, hermanos, cómo él tenía esa humildad en su corazón de saber, esta es mi iglesia y voy a regresar a seguir sirviendo al Señor también aquí en mi iglesia. Y de ahí parte su tercer viaje, ¿sí? Nuevamente visita regiones que había visitado en su segundo viaje, pero ahora estuvo todavía más extenso, hermanos, que antes. De Antioquía se va nuevamente a Tarso, ¿sí? A Derbe, a Listra, a Iconio, a la otra Antioquía, a Esmirna, ¿sí? A Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, ¿sí? Las iglesias de Apocalipsis, algunas de ellas, ¿sí? A Troade, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, y se fijan, ahora va visitando más ciudades, Apolonia, Tesalónica, Berea, se regresa otra vez para acá, se regresa otra vez, ¿sí? Hasta Troade, baja a Asón, Mitilene, llega otra vez a Éfeso, de Éfeso a Rodas, a Pálata, a Tiro, en Siria, Ptolemaida, Cesarea, en el norte de Israel, y otra vez a Jerusalén, ¿sí? Y ahí se quedó en Jerusalén un buen tiempo, ahí, bueno, no muchos años, pero se quedó ahí en Jerusalén un buen tiempo. A veces vemos que lo explicamos, ¿verdad? Así yo se los voy diciendo en 30 segundos, hermano. Pero estos viajes tomaban años, hermanos, tomaban años. Y más cuando, por ejemplo, él decidía quedarse en una ciudad. O sea, no crean que era un día, hermanos. Acuérdense que aquí, por ejemplo, de Antioquía a Tarso, iba caminando, hermanos, o en caballo o en camello. O sea, no era de que, agarro un avión y llego, no. Entonces tomaba días para llegar de un destino a otro, Imagínense, por ejemplo, de aquí, de Antioquía de Pisidia hasta Éfeso. ¿Qué distancia será, hermanos? 300, 400 kilómetros en caballo, hermanos, caminando, en camello. Tal vez hoy en día dice uno, nada, en carro lo hago en 3, 4 horas, pero en camello, en caballo, 12, 10, 20 horas, 2 días, 3 días, hermanos, de camino, ¿sí? Y luego, por ejemplo, veamos aquí, cómo de Berea bajó hasta Corinto y de aquí se regresa. En Corinto estuvo viviendo un tiempo, Pablo, más o menos como año y medio. En Éfeso también estuvo viviendo 3 años aproximadamente. Entonces no es que llegara a un lugar y al día siguiente o a la semana siguiente se iba, no. Se estaba ahí, hermanos, dependiendo, ¿verdad? También de la aceptación que tuviera, ¿sí? Como en el segundo viaje en que llegó a Filipos y prácticamente a los 2, 3 días lo sacaron, tuvo que huir. Pero en otras ciudades lo querían, ya lo cuidaban, ya la iglesia estaba establecida. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que ya había visitado en el primer viaje, pues ya estaba establecida, se quedó a vivir ahí, estuvo preso ahí, ¿sí? Y así andaba el apóstol Pablo, hermanos, junto con sus colaboradores, ¿verdad? Con sus hijos espirituales. Y llegó a Jerusalén, pues nada más para empezar a ser difamado, lo querían matar, tuvo que salir huyendo de ahí. Y fue cuando viene
el cuarto viaje, ¿sí? Que este sí ya sale de Jerusalén, estuvo siendo juzgado aquí, como fue con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Pilatos no lo quería, se lo manda Herodes se lo regresa a Pilatos y el concilio, ¿sí? El gobierno, los fariseos, pues lo querían ya matar, ¿verdad? Y se llevaban a nuestro Señor Jesús de aquí para allá, de allá para acá, que mándalo a Galilea, que no, que Jesús es de acá, que fue en Jerusalén donde cometió el crimen. Pues así estaba Pablo, también lo llevaban con el gobernador, con un procurador, con el procónsul y andaba de un lado a otro predicando, porque eso era lo que hacía, ¿sí? Lo llevaban seguramente con las autoridades para que fuera juzgado, para que lo mataran. Las mismas personas, hermanos, que mataron a nuestro Señor Jesucristo, bueno, que lo juzgaron ilegalmente, pues fueron también quienes querían ahora acabar con la vida de Pablo. Pablo apela a su ciudadanía romana, y es que yo soy romano, entonces si ustedes no me van a dejar libre, ni me van a dictar de sentencia, pues yo apelo a mi derecho de ciudadano romano y mándenme a Roma. Quiero que un tribunal romano me juzgue. Entonces, de Cesarea, sí, también de Jerusalén, perdón, primeramente tuvo que salir huyendo porque lo querían matar. Se va a Cesarea, toma un barco hasta Sidón, en Siria. De ahí toma otro barco, ¿sí? Hasta Mira, aquí a Nido, a Creta, a la isla de Creta, ¿sí? Buenos puertos. Y aquí, hermanos, es el naufragio. Esta parte que vemos aquí, lo del naufragio, cuando iban de Creta hacia Roma, o sea, en lugar de que el barco hiciera esto, ¿sí? En lugar de que siguiera esta trayectoria, pues aquí llega la tormenta, fíjense, ya iban como para acá. Sí, aquí está la curvita en que ya iban para arriba, hacia el noroeste. Llega la tormenta, viene el naufragio, se pierden, la corriente los arrastra, llegan a Malta. ¿Sí? Ya sabemos lo que pasa aquí, que un soldado romano sí los quería matar a los prisioneros porque dijo, no, es que si naufragamos se van a escapar y mejor los voy a matar para que llegando a Roma pues no me pregunten nada, yo les digo que se murieron en el naufragio. Pero Pablo les dice, no mates a nadie, ¿sí? El Espíritu Santo me ha revelado que nadie va a morir, que no se van a escapar, entonces no mates a nadie, ¿sí? Salva la vida de los prisioneros, llegan a Malta, ya recordamos la historia también de que llegando aquí, él juntando leña, hermanos, para prender una fogata, lo muerde una serpiente, no le pasa nada, o sea, la gente lo ve y dice, oh, no, ¿tú quién eres? Después sana así al padre del gobernador de la isla, se reponen, comen, etcétera, se van hacia Sicilia, ya en territorio italiano, bueno, romano, y llegan ya a Italia, así a Roma, toman otro barco, Pozzuoli, 3 tabernas, y hasta que llega a Roma. Y ahí en Roma, hermanos, terminó la vida del apóstol Pablo. Después de eso ya no pudo viajar más, ya no viajó más. Yo hace rato les decía que estuvo preso, ciertamente estaba cautivo, pero Pablo estaba en una casa, ¿sí? Pablo estaba en un lugar tranquilo, no estaba en una prisión. Como ciudadano romano, ¿sí? No podía ser encarcelado sin un juicio, sin algo que lo acusara. Y como no tenían de qué acusarlo, pero traía el antecedente de que acá lo querían matar, de que él había solicitado audiencia, pues en lo que le daban audiencia, hermanos, él se quedó en una casa. Estaba en una casa, ahí predicaba, ¿sí? Ahí hablaba del Señor, y en todo este viaje, hermanos, aunque haya sido el naufragio, ¿sí? Predicaba del Señor, daba testimonio, ayudaba a las personas, seguía sanando a los enfermos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Llegó aquí, predicaba. En todos estos lugares, hermanos, él fue predicando, en todos estos lugares que hoy son de Italia, si conocemos aquí del país italiano, del país de la bota, él llegaba y predicaba. Siempre él tenía por costumbre llegar a las sinagogas a predicar, buscar a los judíos, predicarles, primero a ellos y luego ya a la gente en general. Entonces todo eso fue haciendo aquí, en estos lugares, inclusive en Roma, ¿sí? También en Roma él llega, busca las sinagogas, empieza a predicar, lo tienen con arresto domiciliario, como podríamos decir el día de hoy, ¿sí? Como podríamos conocerlo o entenderlo el día de hoy, lo llevan a una casa, lo ponen ahí para que no salga, no puede salir nadie,
pero sí puede recibir visitas. Entonces empieza a venir la gente y Pablo empieza a predicar de la palabra del Señor, aún estando preso, aún estando cautivo. Y aquí pues ya al final termina sus días, ¿verdad? En Roma, según la tradición de la iglesia cristiana, los historiadores, ¿sí? Muere decapitado, le cortan la cabeza, estando aquí ya en Roma, ¿sí, hermanos? Y es aquí donde termina el libro de los Hechos, donde termina, hermanos, al menos esta parte de la historia de la iglesia cristiana, pero como le decíamos hace rato, pues es un libro que sigue enriqueciéndose, ¿sí? Son testimonios, son obras del Espíritu Santo que siguen llenando, hermanos, este libro, que podría seguir llenando este libro de páginas y páginas más. Amén, hermanos. Es un hermoso libro, como les mencionaba yo al principio, un libro lleno de milagros, de persecuciones, del poder del Espíritu Santo en general, ¿sí? Del poder del Señor que movió a su iglesia, hermanos, que despertó a su iglesia, que la llevó a hacer cosas que ni ellos mismos se imaginaban que iban a poder hacer. Sí, ya lo decía nuestro pastor el domingo antepasado, esta iglesia era conocida como aquellos que trastornan al mundo. Llegó un momento, hermanos, en que la iglesia creció tanto que la tercera parte de este imperio romano, de este inmenso imperio romano, era cristiana, ¿sí? La tercera parte de los millones de personas, ¿sí? 10 millones de personas, 12, que integraban la población del imperio romano, la tercera parte, es decir, 3, 4 millones de ellos, habían entregado su vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues por todas estas persecuciones, por todas estas iglesias que fue creando el apóstol Pablo junto con otros siervos, ¿sí? No porque Pedro deje de aparecer en el capítulo 12 quiere decir que ya no hizo nada. Pedro siguió predicando, Pedro siguió hablando, Juan vivió mucho tiempo en Éfeso, ¿sí? Juan estuvo aquí en Éfeso, el apóstol Juan viviendo mucho tiempo, fue donde se cree que escribió sus cartas, donde escribió su evangelio. Él estuvo mucho tiempo ahí en Éfeso. Todos, hermanos, huyeron de Judea, de Jerusalén, de Israel, y empezaron a predicar alrededor del mundo y cambiaron la forma de ese entonces de la sociedad de ver el mundo, porque enseñaban un camino de rectitud, de amor, ¿sí? De salvación a través de un solo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, de el sacrificio que Él hizo, ¿sí? Y eso es lo que impactaba y lo que impacta hoy en día a las personas. Cómo alguien dio su vida por ti, cómo alguien dio su vida por mí. Y de esta manera la iglesia trastornó al mundo, lo cambió, hermanos. Hizo que vieran las cosas de manera diferente. Y aquí está el ejemplo de un hermano como el apóstol Pablo. Amén. Vamos a leer un pasaje, hermanos, antes de terminar, ¿sí? Vamos ahí al capítulo 10 de este libro de los Hechos, en el versículo 40. ¿Sí? Vamos a leer del 40 en adelante. Hechos 10, del versículo 40 en adelante. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Obviamente es Pedro hablando a Cornelio y a la gente que estaba reunida ahí. Dice: a este levantó Dios, hablando del Señor Jesucristo, al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, como en el día de Pentecostés. Aquí sucedió lo mismo, hermanos, pero sobre gente mundana, sobre gentiles, ¿sí? Sobre personas gentiles. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don
del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, hermanos. Un hermoso pasaje, decíamos, de la conversión de Cornelio, su familia, sus amigos a los que él congregó y cómo el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Amén, hermanos. Entonces, vayamos nosotros, hermanos. Nos decía nuestra hermana Sony, sí, el miércoles pasado, decía, hay que ir, hermanos, ¿sí? Prediquemos, vayamos con nuestros vecinos, ¿sí? Con nuestra familia, con el Señor, con la señora de la tienda, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Hablemos del Evangelio. Amén, hermanos. Es el principal mensaje que tiene este hermoso libro. Aquí lo vamos a ver. La historia unificada de Lucas y Hechos, o sea, los dos tratados escritos por Lucas, nos enseñan cómo el reino de Dios vino a la tierra a través de Jesús, el Espíritu Santo y la Iglesia, dándonos ejemplos de fidelidad hacia Dios, quienes aún en medio de persecuciones, prisiones, represiones, golpes y hasta la muerte, no dejaron de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos, gloria a Dios, ¿sí? No dejemos, hermanos, de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente, hermanos, los exhorto en todo el amor del Señor Jesucristo a que compartamos los videos, ¿sí? Los de lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Compartamos, hermanos. Nuevamente les pido lo mismo. Denle like tanto en Facebook como en YouTube. Deje comentarios, hermanos, ¿sí? Hagámoslo viral. Si otras tonterías, perdón por la palabra, si otras cosas inmundas, otras cochinadas, hermanos, se hacen virales en cuestiones de minutos, ¿sí? Pues hagamos que la palabra de nuestro Señor se haga viral, que la gente la lea, que la gente la conozca, que la gente sepa que el Señor Jesucristo está vivo, amén, que es poderoso y que quiere salvarnos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Terminamos por el día de hoy nuestra lección número 12 acerca del libro de los Hechos. Tal vez fue un poco más cortita, pero porque es un solo libro. La próxima semana continuamos con la lección número 13, que es acerca de las lecciones, de las cartas, de las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas paulinas. Vamos a empezar la próxima semana. Espero que podamos terminar la próxima semana toda la lección, porque aunque son 13 cartas, la verdad es que no todas son tan extensas, ¿sí? Por ejemplo, la de Tito, las de Timoteo son muy pequeñas, Tesalonicenses, Colosenses, Filemón son epístolas muy pequeñas, no por eso no son importantes, pero se pueden estudiar en un menor tiempo. Amén, hermanos. Entonces, en caso de que no sea así, pues igual lo dividiremos en 2 lecciones, como hicimos con los profetas menores, como hicimos con los libros históricos. Por el momento vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar para ser despedidos y vamos a ponernos en las manos de Dios en esta noche. Cierre sus ojos, hermanos, incline su rostro y démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor, nuestro Jesús amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Muchas gracias, Señor, por esa obra de amor que tú hiciste en la cruz, que entregaste por nosotros tu vida hasta la última gota de sangre. Muchas gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, por estos hermosos testimonios, Padre, que tenemos de hombres tuyos, Padre, de hombres y mujeres, Padre, que daban hasta su último aliento, proclamando que tú, Señor Jesucristo, eres Dios, que tú eres Salvador, que tú eres el Rey de sus vidas. Y te pido, Señor Jesucristo, que tú pongas en nosotros ese denuedo, Padre, ese coraje, Señor, ese amor por tu obra, por tu palabra, para predicar, Señor, también acerca de ti, Padre. Úsanos, Señor, para que tu libro, Señor, de los hechos, de la historia, Padre, de tu iglesia, siga creciendo y siga llenándose de milagros y obras maravillosas de tu parte, Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guarda a mis hermanos donde quiera que se encuentren, Padre. Líbranos de todo mal, Padre, y que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros en esta noche. Gracias te damos, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Gloria a Dios por la palabra que hemos recibido el día de hoy. No se pierda el día de mañana. Sí, seguimos todavía el pastor con los estudios de la primera epístola de Juan. Sigamos al pendiente de los estudios. Bendiciones para todos nuestros hermanos, sí, en Canadá, en Estados Unidos, en Ecuador, Colombia, aquí en México, a lo largo de toda la República Mexicana, en Israel, en España. Que el Señor los bendiga a todos y aún aquellos que nos están viendo en otros lugares que no sabemos de dónde sean, mándenos ahí un mensajito, hermanos, también para saludarlos y estar orando por ustedes. El Señor los bendiga, hermanos, que pasen una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.